Soy Cecilia MP y esto es A Madrazos, el podcast donde entrevistaré a profesionistas para que te cuenten todas esas realidades que aprendieron a madrazos durante su vida laboral. Esas experiencias que no te enseñan en la escuela y que en definitiva pueden llegar a ser tus realidades. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Muy buenos días, tardes o noches para todos los que nos ven y escuchan. No tienen idea de las emociones que me causa el saber que estamos creciendo en las diversas plataformas en las que está este podcast. Me resulta increíble recibir sus mensajes diciéndome que se sienten identificados con las realidades de mis invitados, con lo que nosotros contamos y que están descubriendo otras formas de ver la vida. Y este episodio no va a ser la excepción porque hoy estamos acompañados de un gran psicólogo que les quiero presentar. César Alejandro Hernández es originario de La Paz, Baja California Sur, estudió la carrera de Psicología Clínica, hace poco concluyó su maestría en Terapia Familiar y de Pareja, una de las ramas que más le apasiona de la ciencia a la que se dedicó por mucho tiempo, a la que dedica amor, tiempo y esfuerzo, es la sexualidad humana. Da consultas privadas online y crea contenido psicoeducativo a través de las redes sociales y ahora a través de su nuevo podcast Estamos de Paso. Mil gracias por aceptar ser parte de este podcast, César. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí otra vez en este espacio. Yo fascinado. Pues para la gente que no sabía esto, estamos grabando otra vez. Sí, es la segunda vez. Pero las segundas veces siempre es mejor porque ahí desarrollamos mejores las ideas y todo. Sí, aparte que bueno, ya ha pasado un tiempo, además, ¿no? De que empezamos, de que nos volvemos a encontrar. Entonces ya no somos los mismos. Sí, ay, pues es un gusto tenerte aquí más porque pues traes una realidad que es brutal, que quiero que la cuentes, así que pues brevemente platícanos un poco cuál es esa realidad que aprendiste a madrazos. Esa realidad está un poquito fundamentada en mi historia como psicólogo, porque muchos de nosotros no llegamos a reflexionar acerca de la salud mental, más allá de lo que evidentemente en los últimos años se ha generado como esta conciencia acerca de la salud mental. Seguimos viviendo lo que se generó ya hace un año. Estamos de aniversario porque hace poquito comenzamos pandemia. Sí. Hace un año que nos encerraron, que nos dijeron quédense en casa y de repente pues nuestra realidad cambió, nuestra realidad se transformó, es decir, se redujo todo a nuestro hogar, ¿no? A nuestra casa, a nuestro cuarto. Entonces de repente dijimos, mira, sí, se me cayó mi salud mental, ¿no? Sí, cierto, esto que está acá era mi salud mental, ¿no? Y lo recogemos. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Es decir, yo como personal de salud mental llegué a darme cuenta que no era tan consciente de la salud mental, o sea, de esa importancia, a pesar de tener ya una historia con esta carrera hermosa que es la psicología, hasta que me encontré a mí mismo con un terapeuta enfrente y dije, wow, estoy estudiando algo que no había experimentado antes. ¿Qué es esto? Entonces, esa realidad que muchas veces sabemos que existe, sabemos que está afuera, sabemos que tenemos el problema, que tenemos el pensamiento, que tenemos la idea, esta cosita que tenemos en la cabeza que está ahí machacando y que decimos, se me va a pasar, ¿no? Bueno, mira, es que voy a escuchar esto y se me va a pasar. Voy a hacer esto, me voy a distraer. No, pues me voy a ir a tomar, me voy a ir a hacer ejercicio, lo que sea, y se me olvida. Pero sorpresa, ¿no? Llegas a casa y no se va, o ahí sigue la idea, o ahí está todavía, ¿no? Entonces, para mí es muy importante también esta parte de esta realidad que traigo hoy contigo a este podcast, que es darle la importancia a la salud mental, darle el lugar, tal vez hasta inclusive dejar de idealizar un estado de bienestar como completo
y darnos cuenta, ¿no? Pasarnos más al plano real. Sí, está súper interesante lo que estás diciendo porque creo que seguramente muchas veces en nuestra vida hemos escuchado como frases de en el trabajo nadie puede ver como este lado de emocional o que estás mal para que no te veas débil o el aguantar ciertas cosas para que sucedan otras, ¿no? Y siempre estamos como con estas frases de tú puedes, está en tus manos, seguramente es por algo mejor y cosas así. Y justo lo que dices, o sea, creo que este tipo de situaciones dejan visible una creencia que tenemos súper arraigada, que es que el bienestar es algo que se puede alcanzar fácilmente si sentimos poco o sentimos o aguantamos un poco más esa incomodidad, ese malestar, si escondemos como estas experiencias emocionales negativas entre comillas. Y pues sí, me parece que es una forma inadecuada de visualizar el bienestar, porque lo vemos como este bien supremo, como este bien, ajá, como lo máximo que podemos llegar a tener. Y está interesante que tú, al ser un psicólogo, como dices, pues ya ves la realidad desde otro punto de vista y te das cuenta que también tú como psicólogo vives ciertas experiencias y, y que también puedes sentirte mal, que también eres humano como todos los demás y que también pasas por situaciones negativas y no por eso eres más o menos psicólogo y no por eso te afecta menos o más o igual que a nosotros, ¿no? Sí, y sobre todo se me hace muy interesante este punto que tocas, el hecho de que en ocasiones, y pasa muy seguido, ¿no? Porque hoy en día que se han extendido más, digamos, las posibilidades de encontrar un bienestar o al menos ser más constante en esta construcción de la realidad acerca de cómo nos podemos sentir, es decir, ya sabemos que existen rutinas, ¿no? Formas de complementar, e inclusive en pequeños segmentos de la psicología o vaya en torno al tema de la salud mental, cosas como el mindfulness o vaya, o sea, los podcasts, libros, leer, el material psicoeducativo está más al alcance, ¿no? Y es más fácil de alguna manera ir marcando ese caminito, pero yo creo que es un camino que nunca tiene un final, Uh-huh. es decir, que tú trabajes en tu bienestar te va a llevar muchas altas y muchas bajas, es decir, no es un camino lineal. Creer que el obtener ese bienestar es lineal, yo creo que es caer en un error constante porque sabemos que podemos tener muy buena racha o podemos de repente pasarla mal, ¿no? Entonces Sí. es un camino de crecimiento como constante, ¿no? Y te lo digo porque lo experimenté también de cierta manera. Ajá, justo quiero que nos cuentes un poquito cómo es que aprendiste esta realidad, porque creo que es muy fácil decirla, pero vivirla es otra cosa. Y también me interesa muchísimo, me da muchísima curiosidad cómo es desde la perspectiva de alguien que entiende perfecto como todo lo que implica la salud mental. En mi universidad nos pedían tomar terapia. Nos decían, no te damos tu título si no tienes 25 sesiones mínimo. Entonces yo dije, lo tengo que hacer. Sí. Entonces fui a terapia y cuando estuve ahí me di cuenta de muchísimas cosas. Fue una cachetada de realidad muy grande. O sea, y si te estoy diciendo que para este punto yo ya estaba en, no sé, yo creo que ya tenía un año y pasadito de carrera. Wow. Entonces, sí fue así como de, wow, estaba estudiando algo que no había experimentado nunca. O sea, que no había estado tan cerca de él. Y de cierta manera, no me genera conflicto. No me genera conflicto porque es algo que me hizo como modificar esa creencia que yo tenía. Fue un acercamiento a a la terapia que no esperaba y que me terminó ayudando como no tienes idea a nivel personal y a nivel de acercarme a la psicología como ciencia, ¿no? Y a conocer muchos caminos
y muchas ramas de estas mismas. Entonces, fue maravilloso. O sea, esta realidad que aprendí a madrazos fue más necesaria de lo que esperaba, porque vaya, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado que de niños fuimos, de que, es que yo fui a terapia de niño, o en la secundaria me mandaron a terapia? Entonces, no hay un punto crucial que tenga que ser significativamente inestable para ir a terapia. O sea, cualquier momento es apto, y si tú lo necesitas, yo creo que es momento. Está bien padre eso porque creo que, o sea, ya lo decía hace un momento, no importa qué persona seas, en qué profesión estés, en qué empresa estés, si estás emprendiendo, si eres godín, siempre van a haber situaciones que te van a llevar al límite, que van a necesitar de tu resiliencia, que va a necesitar de una serie de cosas que a veces tú solo no puedes manejar y que está bien que vayas con alguien profesional que te ayude en ese proceso. Pero qué tan importante es también como quitarte estas creencias que puedes llegar a tener con respecto a los psicólogos, ¿no? Tú ya decías como esta parte de que pues un psicólogo es para locos o no sé, o sea, como todos estos estigmas que se tiene sobre el psicólogo y que pues están ahí por alguna razón. Pero yo quisiera que tú me contaras desde tu perspectiva, desde tu experiencia, de dónde crees que vienen todas estas creencias que tenemos hacia los psicólogos. Qué buena pregunta. Yo también quisiera saberlo, ¿no? No, de alguna u otra manera es algo que es un concepto aprendido a través de los años. O sea, no específicamente es algo que se esté presentando ahora. Y es bien interesante que lo estemos manifestando en nuestra actualidad. O sea, nuestro siglo ha sido, creo que, uno de los más revolucionarios. Pero es muy interesante también cómo de repente darnos cuenta que este pensamiento que viene desde hace muchísimo tiempo, que viene de determinada situación en la que se plantea únicamente que el enfermo iba con personal de salud, ¿no? O sea, que nos decía, no, es que si te duele una pierna, pues vas con el médico. Sí, no, pues es que, vaya, o sea, con un ejemplo muy, tal vez muy drástico, pero hasta hace un par de años, la homosexualidad seguía apareciendo en el DSM, ¿no? Que es el manual de diagnóstico. Tiene que ver mucho cómo nos relacionamos con el mismo concepto de cuidar nuestra salud mental. Y en ocasiones, desafortunadamente, tienen que pasar cosas muy adversas para que este concepto se modifique o cambie, ¿sabes? Lo acabamos de experimentar con la pandemia, como te decía al principio. Mucha gente no tenía en cuenta, o sea, mucha gente, ¿cuántas personas no tal vez tenían pensamientos relacionados con la paranoia? O sea, sí. Es decir, y lo vemos, y es más común, aunque diga, ay, sí, paranoia, es muy común. Lo vemos en relaciones de pareja, con los amigos, en el mismo sistema familiar, que hay pensamientos constantes de suspicacia, el pensamiento suicida. O sea, hay muchos tipos de pensamientos relacionados con la paranoia que son más comunes de los que pensamos. Y hasta ahora, que fue muy crucial, un evento a nivel mundial, de repente dijimos, uy, esto que estoy pensando creo que no está bien. Creo que hay algo ando mal, y creo que no lo he estado trabajando de la forma más correcta. Creo que sí sería bueno ir a terapia, ¿no? Pero sí, desafortunadamente, el intentar cambiar la creencia en torno a la salud mental ha sido un trabajo muy constante de muchos años. Y como te decía yo la primera vez que grabamos, para mí siempre ha sido muy, muy, muy significativo tener que presentarme al mundo como esta persona que soy. O sea, tú me ves aquí y yo de repente estoy, ay, y me ves muy así, muy, sí, y de repente sientes que se me va la chiva al monte, ¿no? Pero mostrarme de la forma más real, mostrarme de la forma más coherente, me ha servido bastante para yo mismo, a través de mi discurso, ir como si fuera un yenga, ¿no? Sí. Con esta creencia que es
que es este estigma tan hiriente en torno a que tú cuides tu salud mental, porque, no sé, es muy interesante a veces cómo inclusive cuando se trata de nosotros, no nos gusta tocar el tema. Uh-huh. No nos gusta hablar de nosotros, no nos gusta que nos pregunten cosas muy personales o no nos gusta inclusive mantener una conversación. O sea, cuando estás conociendo a alguien, es real. O sea, hay personas que se sienten incómodas de hablar de ellos mismos. Sí. Y es algo que ponle atención, o sea, eres tú. Sí. Eres tú, eres tu propio trabajo constante, ¿no? Es algo lo que tienes que trabajar en ti. Pues cuando vas, por ejemplo, con un abogado a consultarle cierta cosa, pues no te consideran como una persona débil, al contrario, ¿no? Como una persona responsable e inteligente porque estás poniendo una cosa importante a disposición de alguien que sí sabe, ¿no? Pero cuando vas al psicólogo, ahí sí eres débil, ahí sí eres, ¿por qué vas? Y creo que es porque también somos, al menos en México, y duele decirlo, pero es la realidad, no somos, previsores, o sea, ya que te sucede la situación es cuando actúas, ya que se te murió el familiar es cuando ya piensas en el seguro, en una serie de cosas que no habías pensado antes y que eran importantes en el momento, ¿no? Sí, claro. Y creo que sí es importante pues dejarles ver a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que ir a un psicólogo no tiene nada de malo, que al contrario es lo mejor que puedes hacer por tu salud mental, porque así como te inscribes a cursos o a talleres o al gimnasio, pues así mismo tu salud mental es igual de importante que la física y está bien sentirse mal, está bien acudir con alguien experto y está bien también entender que, como decías, esta otra parte del psicólogo es una persona como tú, como yo, que, que va a vivir ciertas circunstancias y que a partir de la experiencia académica, de la experiencia laboral que ha tenido a lo largo de su existir como psicólogo, pues te va a poder ayudar en el proceso, ¿no? Sí es muy, como dices, ¿no? Muy necesario el hecho de que en ocasiones tomamos como un rol de victimizar a las personas que están yendo a terapia o que Ajá. deciden cuidar su salud mental, ¿sabes? Es que, como lo dices, lo vemos en diversos temas, ¿sabes? No vamos a especificar, ¿no? Hablando de alguno en específico, pero se tiende como a victimizar, es que va a terapia, ¿por qué le pasó esto? Y lo hablan así, ¿no? Así como, Ajá, como chisme. Sí. pero no, o sea, yo creo que parte de algo que no se está como dimensionando más es este papel de la misma terapia, de la misma psicoterapia es que, o sea, realmente es una toma de poder y una toma de conciencia sobre lo que tú estás haciendo, lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo. Entonces, Sí. es que tú te estás responsabilizando de tus propios procesos y los estás llevando fuera y eso mismo te ayuda más, o sea, te ayuda más en este proceso que hablábamos, ¿no? Este caminito de serlo, de movernos hacia la alegría lo más posible, de saber saber que existe el miedo, que existe el enojo, la tristeza, el asco, la sorpresa, pero que a final de cuentas, mientras nos vamos tomando este conjunto de decisiones y que están bien fundamentadas en lo que estamos sintiendo, o sea, estamos un paso más allá, ¿no? Sí. En ocasiones yo me gusta decirle a las personas que están enfrente de mí que lo que están haciendo es un acto de rebeldía, es un acto de valor, es un acto de reconocimiento, porque hay muchas personas y hay mucha gente allá afuera que les cuesta mucho trabajo hacer lo que ellos ya están haciendo. O sea, el hecho de Uh-huh. estar aquí en terapia o de darle esta importancia real a tu salud mental, a muchas personas allá afuera les está costando mucho trabajo. Sí. Y muy probablemente jamás lo hagan. Y yo creo que también es esa parte de no querer hacerlo, es
pues ya lo platicabas cuando grabábamos la primera vez y que me gustaría como retomarlo a esto, es el que no sabemos qué es lo que pasa dentro de un consultorio. Esta idea de que sí, o sea, no sabes ni de qué vas a hablar, ni qué es lo que te va a responder, si hay que preguntarle algo, si hay que llegar con un tema y el psicólogo te resuelve la vida, o sea, como que no sabes el proceso que se vive dentro. Desde tu experiencia, ¿cómo es este primer encuentro con un paciente? Sí, no sé cómo expresarlo, no sé cómo ponerle nombre, pero es algo único, es algo especial, ¿no? Es algo muy, muy importante en la vida de todo terapeuta que tiene que ser consciente de que esa persona que está frente a ti está compartiendo contigo parte de su historia, un fragmento de su historia. Es decir, tú estás contando algo que te genera un conflicto o que simplemente necesitas hablarlo. Y ya lo venía pensando yo hace días, necesitamos por derecho por respeto más bien, por respeto al proceso ajeno, necesitamos darle el valor y la importancia necesaria a cuando escuchas, esta es la primera vez que lo hablo o esta es la primera vez que se lo platico a alguien, porque no sabemos cuánto le ha costado a esa persona llegar al punto en el que está y decírtelo, independientemente si nos están escuchando terapeutas o nos está escuchando X persona, a todos alguna vez nos han dicho esta frase, a todos alguna vez hemos tenido ese momento especial en el que alguien nos dice eso, ¿no? Nos dice, yo jamás esto se lo había contado a alguien, esta es la primera vez que lo cuento. Y en terapia es un constante eso, o sea, es un constante escuchar de alguna u otra manera esta frase, es la esencia, ¿no? De que esa persona está seleccionando ese fragmento de historia y lo está llevando a tus oídos, a tu corazón y a tu cerebro, ¿no? Lo está llevando contigo y es único y es irreemplazable, por eso existe el voto de confidencialidad, ¿no? Porque estás creando este vínculo tan necesario con el paciente en el que tú estás siendo como ese pequeño cofre, ¿no? De secretos o como quieras verlo, de una visión muy romántica, como quieras, pero de alguna manera estás guardando esa historia. Es algo que le pertenece al paciente, es algo que le pertenece tanto que decide compartirlo contigo y que te elijan a ti, que digan, oye, es que contigo quiero hablar esto, es algo que no tiene explicación, que es muy importante y por eso hay todo un código de ética, ¿no? Que uno como psicólogo debe respetar y dentro de él va la confidencialidad. Más allá de todo este proceso de confidencialidad que debe ser como muy, muy explícito y también muy implícito entre ambas partes, no es necesario que tú lleves un problema o un conflicto. Vamos a ser como cuidadosos con esas palabras porque en ocasiones es como muy subjetivo, ¿no? Porque sí, claro. Tal vez para mí que se haya muerto mi perro es un problema o es una situación que me ha representado una crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre debes ser consciente que no es necesario en ocasiones ir en un estado de crisis, simplemente también está esta parte como de desarrollo humano en la que tú buscas encontrar una mejor versión de ti o que tú buscas mejorar eso que eres o eso que tienes. E inclusive saber cómo diferenciar, ¿no? O sea, entre lo que quiero llegar a ser. Y es como un consejo también para todo aquel que desee iniciar terapia, es precisamente eso, ¿no? No esperes a que algo explote delante de ti. Simplemente es como, inclusive, vaya, lo conocemos como primeros auxilios psicológicos, ¿no? Es decir, si tú sientes esa necesidad, esa curiosidad de explorar esta parte o si tú necesitas descubrir algo de ti o quieres trabajarlo, hablar de tu propia historia, es que es muy, no es como, es que terminé con mi pareja, entonces voy a terapia. Es que se murió mi familiar, entonces voy a terapia. Entonces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es inclusive desde un enfoque de prevención, la decisión
de ir a terapia, ¿no? Y de encontrarte con alguien que sabes que realmente va a tener ciertas características o ese perfil que también va acorde a lo que tú buscas, ¿no? Porque obviamente, pues hay psicólogos infantiles, geriátricos, familiares y de pareja, de que nada más quieren dar terapia de forma individual. Entonces, como que ahí se va segmentando un poquito y te van diciendo, no, es que sabes qué, pues si traes un problema de depresión, te voy a recomendar a tal persona que es como muy Ujú. especialista en esta área de trabajar con problemas de depresión. Está interesante el saber ya de principio qué se necesita o cuáles son los requerimientos para iniciar un proceso psicológico y me parece que es interesante también descubrir el otro lado. Por ejemplo, cuando ustedes como psicólogos inician sus procesos, ¿es un proceso similar? Porque, bueno, a mí me da muchísima curiosidad el saber, tú ya sabes ciertas técnicas y ciertos elementos de la psique, que yo sé que igual, o sea, pues cuando estás como con tus problemas, pues se ve como desde adentro, ¿no? Pero me da muchísima curiosidad el saber si o sea, te cuesta el doble de trabajo que a una persona de cualquier otra carrera. O, sí, porque, o sea, siento que si yo fuera psicóloga y fuera una terapia psicológica, estaría como escuchándome como paciente y respondiéndome de inmediato como psicólogo. Pero no sé si sucede así. Oye, como el meme, ¿no? Lee tus apuntes. Ya sé. Exacto. Eh, Fíjate que sí, inclusive yo ahora que estoy como terapeuta, Ujú. sí llevo un proceso de contención emocional, sí tengo a mi terapeuta chambeando, sí es muy importante porque este evento magnífico de escuchar historias, de inclusive a veces hasta fuera del consultorio tener que trabajar, tener que leer o tener que estar constantemente capacitándote, porque pues, no es nada más de que, se va el paciente, cierro y va, y no. En ocasiones Ujú. sí es como, pues importante y necesario echarle una ojeadita a ese caso o echarte una leidita de cierto libro, como que estar en constante movimiento para no estancarte nada más en algo, ¿no? Sí, Yo, desde pues, acá, hola, sí. eh, sí voy a terapia, sí estoy llevando mi proceso de contención emocional, sí me he hecho mi terapia, yo creo que cada mes estoy yendo a terapia y sí te vuelves una persona un poquito más, analítica en cuanto a lo que estás haciendo, porque estás llevando es como esta búsqueda de ser lo más coherente y lo más consistente con lo que estás diciendo en el consultorio, porque es necesario, ¿no? O sea, Claro. también tú mismo haces tu proceso de insight y dices, no, es que sí, esta cosa con mi pareja o esta cosa con mis amigos, con la familia, entonces buscas tú ser una persona más coherente y más consistente con lo que estás diciendo, con lo que estás sintiendo, con lo que estás haciendo, ¿no? Con lo que estás diciendo. Yo creo que desde ese punto de vista sí es como muy importante que seamos parte de la misma cultura de ir Ujú, a terapia, ¿no? De eso mismo que ujú. estamos reflejando y de lo que estamos buscando, sí es muy necesario y muy importante que nosotros tomemos acción como terapeutas y seamos más responsables también con nuestra propia salud mental, porque quieras o no, estar escuchando historias, estar viendo paciente tras paciente tras paciente, pues de alguna u otra manera también pues, te traspapela en el cerebro, ¿no? Sí, sí, consume mucha energía también. Sí, y a veces, vaya, o sea, siendo realistas, a veces yo me acuesto en el sillón y digo, Sí, no tengo ganas de salir. sí. Sí, entonces, sí es sí es desgastante en cierto momento, sobre todo cuando vas iniciando, porque vaya, no estás acostumbrado como a ese ritmo, de repente escuchas una historia y luego escuchas otra historia y a veces son parecidas y por más parecidas que no son iguales, pero de Sí. repente te llegan o a veces que son cosas como muy diferentes y tú dices, vaya, ok, abuso sexual y, no, depresión y ansiedad y estás como que tu cerebro está, ¿no? Sí. Por eso yo creo que también es importante como tú generar cierta narrativa
o estructurar muy bien tus terapias y saber por dónde vas y saber qué le vas a enseñar al paciente, inclusive tomar como un enfoque psicoeducativo para que tú puedas reeducar ciertos conceptos que tiene el paciente, ¿no? O decir, oh, es que pasa mucho con el proceso emocional, que en ocasiones tú les preguntas a los pacientes, ¿qué emociones conoces, no? Y te empiezan a hablar de, no, pues resentimiento, no sé, ansiedad, no sé, inclusive hasta a veces te dicen emoción, ¿no? Emoción, sí. Emoción como emoción, ok. Sí. Es muy interesante los procesos culturales y cómo repercuten en nuestra inteligencia emocional. Desde ahí, ¿no? Desde entonces, ¿cómo vas tú alineando cierta narrativa en torno a, no, es que, ¿sabes qué? Mira, tus emociones son tal, y tienen importancia en tus decisiones, y tus decisiones son tal. Entonces tú vas estructurando, como que estructurar esa narrativa o ese formatito pequeño de cómo iniciar una terapia también ayuda y beneficia mucho para que el paciente al menos se lleve algo, ¿no? Porque siempre es muy importante que el paciente se lleve algo de su terapia. Retomando así un poquito más de lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que sí es necesario que seamos parte de ese mismo cambio que estamos, exigiendo, porque sí hemos estado exigiendo por muchos años, hey, la salud mental, aquí está, sí existe, sí, o sea, aquí estamos. Sí. Y que no seas responsable con tu propia salud, pues es una inconsistencia muy significativa. Sí, bueno, quiero como nada más asentar para los que nos escuchan, que sean psicólogos y que estén empezando o que estén a punto de graduarse. Creo que César acaba de dar un punto importante que puede hacerte esquivar algún madrazo, y es esta parte de crear un proceso en tu plan o en tu estructura como de la cita que puedas llegar a tener con un paciente. O sea, sí estructura todo tu plan para que de alguna manera no te desgastes, no generes como ciertas emociones, y el paciente, como decía César, pues se vaya con un aprendizaje, se vaya pues con esta ligereza con la que esperaba salir, ¿no? De inicio. Entonces creo que eso es súper importante para quienes nos escuchan. Y la otra, creo que también estás diciendo algo bien interesante. Cuando tú te conviertes parte del proceso, tu psicólogo te conviertes parte del proceso de algo que tú has estado trabajando todo el tiempo, creo que eso te hace más humano. Y entonces das como este pie a que nosotros, otros profesionales, no veamos al psicólogo como un ser supremo, como el que sabe del cerebro y de todo, de todo lo que sucede, ¿no? Pero también creo que hay como un reto o varios retos que se viven siendo psicólogo y luego siendo un joven psicólogo. ¿Qué retos has vivido en tu experiencia que han marcado como este proceso que llevas, o como también la realidad que estamos platicando? El simple hecho de en ocasiones sentirnos como intimidados a salir al mundo. Sí. Es decir, recuerdo mucho lo que decía una maestra, ¿no? Decía, felicidades, van a dejar de ser alumnos y van a empezar a ser desempleados, ¿no? Y es así como de, gracias maestra, eso esperaba escuchar, de veras. Esa es la mejor motivación, la mejor lección, ¿no? Salir al mundo, y sobre todo a una carrera como es psicología, que como te digo, dentro del estigma o dentro del prejuicio que hay acerca de la terapia y del trabajo como psicólogo, es que esperan encontrarse a una persona muy sabia, con mucha experiencia de vida, muy estudiada, muy leída, vibrando alto, ¿no? Sí. Y es muy necesario que hagan dentro de su proceso terapéutico, cada persona o cada futuro psicólogo que nos esté escuchando, hay que tratar de buscar ser
psicólogos más reales y apegarse más a lo que uno, acercarse más a ese nicho en el que tú te sientes en confianza y en el que tú te sientes más seguro. Es decir, encontrarte con un mundo que tiene unos prejuicios muy elevados sobre el trabajo del psicólogo. En ocasiones, al menos dentro de mi realidad, sí fue difícil, ¿no? Y más que, vaya, los atributos físicos, y tú me ves aquí, pues tú dices, ay, mira, va en la prepa. Porque me ha pasado, ¿no? Me ha pasado que en ocasiones, ay, mijo, o ay, niño, ay, muchacho, Sí. joven. Ya el bigotito Entonces, te ayuda. sí, o sea, ya dices tú, pues si no me sale bigote, pues ya me los pinto con un Sharpie o algo así. Pero sí, creo que tienes que creértela. Creo que es muy importante que te la creas, porque si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Sí, Y tenemos que aprovechar esa oportunidad o esa apertura que tenemos a constantemente estarnos capacitando o constantemente tenemos que estar leyendo. O sea, sí, leer nos va a dar más herramientas de lo que pensamos, sí. muchas más herramientas de lo que pensamos. Y esa experiencia de vida que espera la gente que tengas, al menos la compensas con estas bellas cosas que tenemos, ¿no? O sea, que Sí, son los sí, libros. sí. Porque en ocasiones pasa, ¿no? O sea, ay, tú, chamaco, ¿qué vas a saber de divorciarse, ¿no? Y tú ahí con tu primera relación fallida, ¿no? Que duró un mes. Dices, no, pues no, señora, pero pues me aventé, fíjese que tengo una maestría en terapia familiar y de pareja y pues sí, sé que tal vez la experiencia de vida se la voy a deber, pero pues me acabo de echar un libro, me acabo de echar una maestría, un cursito, un Sí. diplomado, me acabo de echar esto y yo creo que al menos alguna herramienta yo le puedo brindar, señora, para que usted se vaya más tranquila de aquí y pueda vivir su divorcio o pueda divorciarse de manera más exitosa. Y fíjate que esto que estás diciendo me resuena mucho porque yo por mucho tiempo, eh, pues me he movido en el desarrollo humano, es lo que me apasiona, es lo que me gusta hacer, pero por mucho tiempo sí tenía esta idea de que solamente aquella persona que ya había vivido demasiado, un adulto ya muy grande, era el que le ibas a hacer caso en el desarrollo humano, ¿no? Es esta persona porque ya tiene sabiduría de tanto en experiencia personal como en todo lo que haya estudiado. Y como que sí me entraba y hay veces que me sigue entrando el síndrome del impostor y de decir, es que, o sea, tengo 27 años, sí, ya estudié una maestría, sí, ya estudié N cantidad de cursos, he pagado un buen de cosas, pero no creo que a mí me hagan caso en comparación de X, ¿no? Sí, claro. Y qué importante es eso que acabas de decir, el creer en ti, el creer en lo que, en todas las capacidades, habilidades, en todos estos procesos que vives, en todo el tiempo que has invertido, en todo el dinero que has invertido en tu preparación, ¿no? Creo que esa es otro golpe de realidad que podrían esquivar quienes nos escuchan, el entender que el creer en ti va a ser la solución ante cualquier creencia o prejuicio que tenga tu carrera, porque hoy estamos hablando de los prejuicios que existen en la psicología, en la salud mental, pero seguramente en la carrera en que estés va a haber alguna creencia. Y en todas Y existe el prejuicio, la idea de que, ay, o sea, imagínate un arquitecto, ¿no? O sea, ay, ¿qué vas a ver el arquitecto este que acaba de salir, ¿no? O, ay, ¿qué vas a ver sí, el ingeniero que acaba de salir? Entonces, o sea, no o sea, hay para todos hay prejuicios, ¿no? Y para todos también debería haber este proceso de creatividad, de darle solución a las cosas, ¿no? Y decir, oye, o sea, si no me creo yo que soy psicólogo, si no me creo yo que soy arquitecto, si no me creo yo que soy capaz de hacer esto, o sea, realmente nadie va a venir y decirme, ah, sí, sí creo en ti. O sea, sí. yo creo que es un concepto o es una creencia que nosotros mismos desarrollamos a través de la vida y a través de lo que vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Y decimos, ah, mira, puedo aprender de esto y puedo aprender de esto y puedo aprender de aquello, ¿no? Porque al final de cuentas es como una de diversificarlo así como muchas inteligencias, a final de cuentas tú lo integras y dices,
esto me ha ayudado o son las bases a que yo pueda creer en mí mismo y yo pueda hacer todo esto, o sea, vaya a mi consultorio o lo que esté haciendo, ¿no? O sea, independientemente de lo que la gente allá afuera se esté dedicando, si no se la creen ustedes, va a ser muy difícil que el resto se lo crea, ¿no? Que también te puede ayudar un psicólogo de alguna manera, ¿no? A desarrollar estas capacidades o esta pues habilidades de también creer en ti, de escucharte y de como verte desde otra perspectiva que a lo mejor no estás viendo porque pues estás ensimismado en el problema, ¿no? Sí, y es en ocasiones como muy subjetivo porque ya lo he pensado y lo he dicho yo, ¿no? O sea, lo ves así. O sea, tú ves el problema o ese conflicto, esa idea que tienes, y en ocasiones es como saludable retirarte un poco. Uh-huh. Vaya, hago esta analogía con las pinturas de Monet. Ajá. Sí, es Monet, que pinta muy similar a Van Gogh, Sí. que tú tienes de cerca un Monet, tú ves un desmadre, tú ves un desastre, o sea, ves Brochazos. pasos por todos lados, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si te alejas del Monet, no? Entonces Sí. ya ves la obra de arte, o sea, ves la pintura y puedes entonces tú realmente ver cada detalle y ver lo que conforma en sí todo esto. Entonces, en Sí. ocasiones, el problema, el pensamiento, la idea e inclusive tú mismo, Uh-huh. a veces estás viéndote tan de cerca que necesitas tomarte un tiempo como para alejarte y darte cuenta que realmente eres el conjunto de muchísimas cosas, Sí. de que te conforman historias, que te conforman procesos, ideas y todo esto que tú has llevado a cabo, ¿no? Y que lo has, que realmente te das cuenta que es muy funcional, que sí puede tener un impacto en la vida de los demás, en lo que haces, en lo que piensas, en lo que dices. Sí. Ay, qué bonito. Está interesante pues hacerlo así porque creo que es la única forma en la que puedes realmente enaltecer, desarrollar, potenciar todo lo que eres, ¿no? Es como invitar al otro a que realmente pueda retirarse un poquito de ese problema o de esa situación que Uh-huh. le está generando un conflicto y realmente reflexione, ¿no? Acerca de esto y diga, ok, tengo opciones, puedo ser una persona creativa y encontrar soluciones, me puedo mover a la alegría y puedo hacer muchas cosas, ¿no? Oye, pues hemos estado platicando muy padre, pero siempre esto tiene que acabar en algún punto. Y en este caso, normalmente pues siempre pido un consejo, pero ahora quisiera que tú nos dieras dos consejos. Uno, para todos aquellos que no tienen relación con la salud mental, ¿qué consejo les darías para acercarse a este proceso y entender que viene bien tanto para la vida personal como para la laboral? Reflexionen acerca del proceso que los ha llevado al lugar en el que están. Es decir, aprecienlo, visualícenlo y cuestionenlo si realmente les está generando placer hacer lo que están haciendo, si realmente les gusta lo que están haciendo. Como dice la frase, ¿no? O sea, si no te emociona tu futuro, estás en el presente equivocado. Wow. Entonces, es muy importante que lleven a cabo este proceso de insight, ¿no? Que es como que te caiga el 20. Los invito a que lo hagan, ¿no? Independientemente para las dos partes. Uh-huh. Te emociona tu futuro, realmente te emociona tu futuro. Te va a llevar a analizar tu presente. Wow, me gusta. Y el segundo consejo es para todas estas personas que están dentro de el mundo de la salud mental. ¿Qué consejo les darías con respecto a esta realidad que estamos compartiendo en este episodio? Sí, diviértanse, así no, diviértanse. No, lean. Creo que Sí. ese es mi consejo. Lean mucho, lean mucho. Sé que en ocasiones da hueva leer, o sea, yo a mí me da hueva leer en ocasiones, pero
Lean, vayan a los libros, lean, vivan sus procesos de la mejor manera que puedan y esto no tiene que ver con que los interioricen o los lleven más allá, no, que los vivan, o sea, vívanlos, son suyos, les pertenecen, les van a servir sus mismos procesos. En ocasiones, ya lo decía un autor de un libro, ¿no? Es imposible que en ocasiones no, en la historia que nos dice el paciente, nosotros inconscientemente no vayamos a nuestro pasado o a una historia y rescatemos algún recuerdo, ¿no? Que nos enganche y nos diga, hey, ok, yo pasé por algo parecido, ¿no? Entonces es un ir y venir, entonces vivan sus procesos, disfrútenlos, les pertenecen, les van a servir muchísimo al momento de la práctica, lean, o sea, realmente el mundo de los libros nos da posibilidades, un conjunto de posibilidades infinitas, de herramientas infinitas, no sabemos, en ocasiones lo que nos podemos encontrar en los libros, o sea, nos pueden cambiar la vida. Sí. Y en ocasiones, lejos de encontrar soluciones o herramientas en libros de psicología como tal, a veces irnos un poquito a otros libros, o sea, como de que, ya sabes, ¿no? O sea, en ocasiones de la historia o la novela o otro género nos va a causar más repercusión y vamos a encontrar muchas herramientas que nos van a transportar un poquito más al plano real y nos van a ayudar y nos van a beneficiar como no tenemos idea, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos hace ser psicólogos más reales. No tengan miedo a expresar lo que son. Yo creo que ya estamos en el siglo XXI, ya no estamos como para andar ocultando cosas. Sí. Ser psicólogos reales nos va a hacer acercarnos más a la gente, a generar ese vínculo de empatía que creo que con el tiempo se ha perdido y que ha hecho que nos vean a los psicólogos como personas serias, que siempre están pensando, filosofando y reflexionando y esa... Sí, pero no siempre. Sí, en ocasiones me gusta, no sé, prender la tele, ver una serie y comerme unos chetos Flaming Hot, ¿no? Entonces, no tengan miedo a expresar lo que son, no tengan miedo a exponer su discurso, no tengan miedo a exponer su cara o sea, van a vivir de eso, de su discurso van a vivir, entonces yo creo que nada mejor que exponerlo e ir armándolo, ¿no? Con el paso del tiempo. Ay, César, pues qué padres recomendaciones, consejos, qué padre plática. Te quiero agradecer muchísimo por abrirla, por compartirnos esta realidad tan importante que seguramente va a impactar a muchísimos, que les va a ayudar a muchísimos. Gracias por regalarnos un poco de tu experiencia. No, al contrario. Gracias a ti. Ando en esto también ya, o sea, es de verdad... Valoren lo que haces así, porque no es fácil. No es fácil tener que grabarte o tener que andar como armando esta narrativa, ¿no? Que es sí. Como... Y vaya, pasa eso mismo, ¿no? Tú también te dedicas a exponer tu discurso. Sí, sí, a exponer tus ideas, lo que estás pensando, ¿no? Y tus experiencias. Entonces, en ocasiones uno se cuestiona lejos de nada más decir, me voy a sentar a hablar de tal tema. No es tan sencillo como piensan, gente. O sea, que valoren el trabajo que está haciendo Ceci. Ya llevas como 15 temporadas, ¿no? ¿Llevas la segunda? No. Bueno, no. Llevo 2 temporadas, pero ya va a ser el episodio 29. 27, 29. No me acuerdo. Entonces no es fácil, no es sencillo. O sea, de verdad, hay que valorar el trabajo. Y es el futuro aparte. Realmente, esto lo escuché también en un podcast, ¿no? Lo decía un comediante que me gusta mucho. Que esto de los podcasts es como un bowl de nachos, ¿no? Entonces ya sabes que arriba están como que esos podcasts que se han hecho virales y que todo el mundo escucha y que todo el mundo quiere, ¿no? Pero bueno, te vas comiendo los nachos y al final pues quedan los más ricos, ¿no? Los que tienen todo el queso abajo y realmente son los que se dedican a crear contenido, que se dedican a ser líderes de conversación y no nada más líderes, ¿no? Generadores de conversación, que es exponer un discurso que no sabes qué tan potente puede ser, ¿no? Cuántas ideas se pueden llegar a modificar a través del discurso, ¿no? Sí. Entonces,
De verdad, yo creo que lejos de que tú me agradezcas a mí, yo te agradezco a ti porque eres de las pocas personas en las que yo digo, hey, está haciendo algo que está cambiando el mundo, así que escúchenla. Ah, muchas Lo gracias. que está diciendo Ceci te va a cambiar la vida. Ah, ¿Qué más quisiera? Pues, o sea, es que es la verdad, o sea, yo ay, creo que te experimentas un sentimiento muy similar al que hace uno, ¿no? Así como de que los agarras del cuello y por favor, ve a terapia. Y uno a través del podcast dices, por favor, esto te está sirviendo, yo te estoy diciendo que esto te puede ayudar. sí. Escúchame. Pero Ay, sí, muchísimas gracias por eso. Sí, si tú buscas muchísimas. los recursos, los va a encontrar. El que busca, encuentra. Muchísimas gracias. Pues compártenos tus redes sociales y toda la información necesaria de tu podcast, porque también ya estás incursionando en esto, como dijiste. Sí, bueno, pues yo realmente la única red social que utilizo pues es Instagram, Ujú. es donde estoy porque demasiadas redes sociales después Aturde. sí, me aturden demasiado. Entonces yo estoy en Instagram como César Ale Alejandro, el Ale se repite y H lo último. Sí, empecé un podcast que se llama Estamos de Paso, Ujú. que es prácticamente exponer un conjunto de creencias, de ideas, de experiencias acerca de dentro y fuera del consultorio, ya saben, la clásica de temas de salud mental. Está la idea igual de traer invitados para que compartan ciertas experiencias, psicólogos, psiquiatras, te espero también a ti, ver por ahí, te voy a invitar sí, nada más déjame, yo también agarro callito y agarro experiencia porque yo te dije, ¿con qué estás grabando? Y tú con la compu y yo, ¿cómo te hace eso? Entonces, Sí. pero sí, es como esta necesidad de realmente sacar lo que yo he estado haciendo por muchos años y Ujú. de mostrarme tal cual como soy, ¿no? O sea, lo más real posible. Decir, miren, aquí está el César que te va a contar tu historia de esta vez, ¿no? O que mira, que tuve un episodio de depresión o de ansiedad y, mira, el psicólogo raro, ¿no? Pero no Sí. puedo ser más que un humano más en esta vida y dentro y fuera del consultorio trato de ser la misma persona, pero bueno, obviamente dentro del consultorio trato de ser lo más profesional posible, ya saben, ¿no? Ahí los trato con amor de distinta forma, ¿no? Pero bueno, mis brazos están abiertos, mi consultorio está abierto y si son de otra parte y quieren terapia en línea, también mi Zoom está abierto para cualquier persona que necesite esta conversación, ¿no? Porque a veces es necesario. Y, bueno, ya lo Pues decían, la cura a través del habla. Pues síganlo, escúchenlo, véanlo en Instagram y en su podcast nuevo. Pues muchísimas gracias, César. Gracias, gente, por vernos y oírnos. Recuerden compartir el episodio con amigos, familiares, vecinos, conocidos, con quienes crean que les puede ayudar de alguna manera a ver y escuchar esta plática. Nos vemos en el siguiente madrazo de realidad o antes en mi cuenta de Instagram, estoy como @soycecimp. Abrazos.